Mi nombre es Ana Valeria Bautista Cota, estudio en la Universidad Autónoma del Noreste, curso el tercer semestre en la sección K y voy a presentar el video sobre las tendencias de vanguardia. El cubismo literario surge de la influencia del cubismo pictórico, el cual se inicia de 1907 con pintores como Pablo Picasso y Georges Van Gogh. En la literatura, el término cubismo hace referencia al tipo de obras de principios del siglo XX que integran lo visual como parte de hacer poético, desafiando los límites de la literatura, al igual que la pintura cubista incluyó textos y tipografías dentro de las creaciones literarias. Proviene de su hermano mayor el cubismo pictográfico, considerado como la escuela de vanguardia, desapareciendo perspectiva tradicional del arte pictórico. Su punto de inicio está ubicado en París durante la primera década del siglo XX. Sus representantes destacados son Pablo Picasso, Juan Gris y los franceses Georges Braque y Fernand Léger. Es considerado la primera vanguardia ya que rompe con el último estatus renacentista vigente a principios del siglo XX, la perspectiva. En los cuadros cubistas desaparece la perspectiva tradicional. Trata las formas de la naturaleza por medio de las figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies. Los principales artistas del cubismo son Alexander Archipenko, Konstantin Brancusi, Maria Blanchard, Georges Braque, Joseph Saki, Robert Delaunay, Sonia Delaunay y Marcel Duchamp. Después está el futurismo. El futurismo como movimiento de vanguardia surge a partir del manifiesto redactado por Filippo Tommaso Marinetti, publicado en 1909 en el periódico francés Le Figaro. En él destaca la simultaneidad, las sensaciones del movimiento, exalta la energía, el progreso, la máquina y la industrialización. Para Filippo Marinetti, fundador del movimiento de manifiestos son armas de lucha, y el gesto de publicarlos en periódicos o revistas reafirma la tarea de multiplicar la voz de estos escritos y de sumar adeptos a las huestes del futurismo. Sus principales narradores fueron Umberto Boccioni, intentó representar los estados anímicos y el movimiento, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla, Gino Severini, Anton Giulio Bragaglia, Alberto Santorsi. El escritor futurista buscaba innovar en las partes de ese periodo a través de contenidos originales y nuevos, estructuras del movimiento, tiempo, velocidad, energía, fuerza. En el caso de la pintura se buscó generar en el espectador o crítico de arte esos efectos transmitidos por las máquinas. Contenido relacionado con el mundo moderno, las ciudades y los automóviles, su bullicio y dinamismo. Esta característica me recuerda la vida de los supersónicos. Después está el expresionismo. Este movimiento vanguardista tiene lugar en Alemania en 1910, reaccionando al impresionismo. Primero tuvo lugar en la pintura y después en la literatura y en otras artes como en el cine. En la literatura se dan manifestaciones como la poesía y especialmente la narrativa y el teatro. Los escritores expresionistas no buscaban representar la realidad objetiva, sino las emociones que los hechos y la naturaleza despertaban en los personajes. Para alcanzar este objetivo empleaban estrategias como la exageración, el primitivismo y la fantasía. El expresionismo literario surgió como una reacción contra el materialismo, la prosperidad y los valores de la burguesía de la época.
Los escritores de esta corriente se oponían en sus textos a la mecanización, la urbanización y el predominio de la familia burguesa en la sociedad europea. Buscaban distorsionar las características objetivas de la realidad. Para ello usaban en sus obras elementos simbólicos y oníricos para ilustrar las sensibilidades humanas alineadas por la sociedad que criticaban. Sus representantes fueron Franz Kafka, Federico García Lorca y Frank Wedekind. Después está el dadaísmo. El dadaísmo tiene su origen en 1916 de la mano del poeta rumano Tristan Tzara y el alemán Hugo Ball. Surge de la premisa de la inutilidad del arte y la cultura tradicional. El dadaísmo literario se desarrolla fundamentalmente en la poesía y podemos identificarlo por su nihilismo y el empleo de la arbitrariedad y la inmediatez de la creación. Nada no significa nada. Si alguien lo considera inútil, si alguien no quiere perder tiempo por una palabra que no significa nada, el primer pensamiento que se agita en estas cabezas es de orden bacteriológico, hallar su origen etimológico, histórico o psicológico por lo menos. Por los periodos sabemos que los negros Cruz llaman al rabo de la vaca sagrada Dada. El cubo y la madre en una cierta comarca de Italia reciben el nombre de Dada. Suele ubicarse el origen del dadaísmo como movimiento en el año 1916, cuando el escritor Hugo Ball y otros artistas reunidos en el Cabaret Voltaire decidieron unificar esfuerzos y fundar el arte dada allí, en el que había sido lugar de reuniones de Zurich. El movimiento dadaísta también tuvo un núcleo importante en Berlín, Alemania. El dadaísmo o arte dada no definió un estilo unificado, ya que se basaba precisamente en la crítica al sentido tradicional del arte, de la escuela o del estilo. Aún así se unían en torno a un conjunto de principios compartidos que le dieron a un tono característico tanto en lo literario como en lo plástico. La propuesta del dadaísmo se estructura como un rechazo a los valores burgueses del principio del siglo. En efecto, los valores reinantes de aquella generación, como la fe ciega e irreflexiva en el desarrollo científico, tecnológico como sentido de la historia, el nacionalismo radical, el culto al capital y el uso al arte como tranquilizador de conciencias, despertaron el malestar de la nueva generación de creadores. Después está el surrealismo. El surrealismo es lo más importante de las vanguardias literarias y surge en 1924 de la mano de André Breton y con la publicación del primer manifiesto surrealista. Esta corriente vanguardista sigue siendo Sigmund Freud, creador del psicoanálisis, pretende automatizar la psique. Como afirma Breton, es un dictado del pensamiento con ausencia de todo el control ejercido por la razón, al margen de toda preocupación o moral. El surrealismo pretendía superar esta limitación del inconsciente, permitiendo que el subconsciente se expresase a través del arte. De esa forma, el automatismo se convirtió en una de las características del surrealismo, en defensa de la expresión artística sin límites y sin el control de la razón. Para lograr este objetivo, los artistas llegaron a elaborar obras en estados de trance e hipnosis. El objetivo era la creación artística se automatizara, tal como es automática la respiración o la acción del pestañeo. Era así un intento de protesta contra las normas establecidas tanto como el arte como en el ámbito social. Los surrealistas creían que la actividad que nacía del subconsciente de un artista era más auténtica y poderosa de la derivada de la conciencia. También estaban interesados en explorar el lenguaje de los sueños que creían que relevaba los sentimientos ocultos. Salvador Dalí
Es el famoso de los surrealistas y su nombre pasó a ser con el tiempo sinónimo del movimiento. Esto ocurrió a pesar de que alrededor de 1937 y como consecuencia de la transformación de su estilo y de sus posiciones políticas, Breton lo expulsara del surrealismo, por ende Dalí es el más controversial. Después está el creacionismo. El creacionismo fue iniciado en torno en el año 1916 en París por el poeta chileno Vicente Huidobro. Esta vanguardia literaria establece al escritor como artesano que va conformando su creación fundamentalmente poética. El creacionismo no fue una escuela que él buscara fundar y difundir, sino una teoría que él mismo empezó a elaborar hacia 1912. De acuerdo con esto, las primeras obras de este autor no eran plenamente creacionistas, pero ya se podía percibir en ellas los primeros pasos de la corriente literaria. El nombre de creacionismo viene de las doctrinas religiosas que estiman que todos los seres vivos provienen de la mano de un Dios creador. La principal característica del creacionismo era el rechazo de la mímesis, es decir, el reflejo de la realidad de una forma verosímil. Según la ideología de los poetas creacionistas, referirse a la realidad existente no implica creer en nada. Para los creacionistas, el poeta debía dejar de retratar la naturaleza en sus obras para empezar a crear su propio mundo. Por lo tanto, la poesía creacionista implicaba la necesidad de crear nuevas imágenes que fueran suficientemente vívidas como para constituir en sí mismas una nueva realidad. Gracias.